Tenemos que actuar rápido. Nosotros no podemos esperar, eso cuesta plata, hay necesidad de grandes inversiones y el país no puede esperar. Por aquí queremos corroborar del Plan Nacional de Desarrollo y que nosotros sentimos en la práctica, en el día a día de nuestra actuación en la Altillanura. Y principalmente en la definición de lo que son los cuellos de botella de esta actuación, entre los cuales pues nos gustaría citar esta baja competitividad y productividad que caracteriza el agro colombiano. Nosotros aquí estamos hablando no solamente en la mala utilización de los recursos productivos, de los factores de producción como tierra y agua, pero estamos hablando también en la falta de la aplicatividad de innovación, por ejemplo, en el desarrollo de semillas certificadas, de variedades de caña y etc. Para que tengan una idea, nosotros hoy dentro del agro, de la caña, de la cadena productiva de la caña, pues tenemos algo como 70% del área todavía con variedades como la 8592, que fueron desarrolladas há mucho más de 20 años y seguimos con una participación importante. Mientras que en países productores como Brasil se desarrollan casi como 20 variedades distintas todos los años. Entonces, este concepto necesitamos cambiar. La disponibilidad de infraestructura logística, otro punto nevrálgico de este proceso de actuación en la Altillanura. Nosotros hoy tenemos seguramente más de 30% del costo productivo en el aspecto logístico. Eso hace seguramente que nosotros, dentro de cadenas productivas sencillas, como es la cadena de la leche, donde pues un hectolitro de leche en Colombia puede costar 3 veces más que en la Nueva Zelanda, donde tenemos la caña más costosa del mundo, si comparamos con otros países productores como Brasil, Australia y otros. Es la caña más costosa del mundo. Podemos citar la dificultad de desarrollo del potencial productivo de las regiones, de la población rural. Aquí tenemos no más de que 9% de la población que actúa dentro de la cadena agrícola y pecuaria con formación secundaria, lo que es un nivel bajísimo. Y los desequilibrios regionales, pues tenemos diferentes Colombias en la costa, en la Cundinamarca, en el valle y en la Altillanura. Y finalmente, la baja capacidad para enfrentar factores exógenos. Yo entiendo que hay siempre una inquietud con el tema de financiación. Puedo citarles un ejemplo de lo que pasa en la industria de la soya en Brasil. Por allá, el gobierno es responsable de no más do que 30-40% de la financiación de la producción agrícola. Lo restante es financiado a través de los grandes empresarios agroindustriales, a través de contratos de anticipo, de compra-venta de la soya, pues con reglas claras, mecanismos fijados, con tasas de interés muy bajas, y eso hace con que haya un incentivo a la producción agrícola dentro del país. Como conclusión, pues entendemos que nosotros tenemos que seguir trabajando de la mano con el Estado, con los representantes, con los senadores, con las instituciones privadas, con los grandes y pequeños productores agropecuarios. Pero necesitamos de un sentido de urgencia en estas definiciones. Tenemos hoy una condición de inseguridad jurídica que todo lo que les mostré aquí está frenado hasta que tengamos una definición de parte de nuestros legisladores, que tengamos una ley de la tierra clara, que podamos pues eventualmente corregir cualquier distorsión que haya en la ley 160 de agosto del 94, para que con eso podamos entonces seguir haciendo nuestras inversiones, atraer el capital nacional e internacional y hacer de la Altillanura realmente una nueva despensa del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diyama. Ahora le doy la palabra a Clara Serrano, de Orinoquia. Ministro, bienvenido. Si quiere pasar a la mesa. Buenas tardes. Para ponerlos en contexto, les voy a decir muy rápidamente, la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada por un grupo de empresarios de la región para trabajar por el desarrollo equitativo y sostenible de la región. Nuestra área de influencia son los 7 departamentos de la Orinoquia y tenemos como nuestra filosofía es la inclusión. Consideramos que todos cabemos en la Orinoquia, que no significa que haya una dicotomía entre grande, mediano y pequeño, sino que todos cabemos. Cabemos los empresarios, cabemos los habitantes que estábamos ahí desde hace muchísimo tiempo, incluyendo obviamente los indígenas, los colonos, los blancos, etcétera. Se ha querido crear desde, no sé, desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista, que solo los grandes caben. No, no es así. Los pequeños y los grandes podemos hacer sinergias y eso está demostrado, ya lo hemos visto en algunas de las empresas que han hablado aquí antes, cómo el pequeño es proveedor de mercado, de comida, de muchas cosas que necesita la empresa grande, tiene buenos precios, le pagan bien, le solucionan el problema de logística, entonces no entendemos por qué se ha querido plantear una dicotomía que no debe existir. Otra cosa que nosotros manifestamos es el reconocimiento que pedimos al país, a Colombia, de la diferencia que hay entre el llano y el resto de Colombia. El suelo de la altillanura y de toda la Orinoquia es diferente. No se puede legislar desde Bogotá pensando de pronto en un minifundio que en Boyacá o en una finca en el Valle del Cauca, donde, como a veces digo yo de una manera coloquial, se cae una pepa de mango y nace inmediatamente un árbol de mango. Allá no, allá hay que invertir muchísimo. Entonces realmente hay que reconocer lo diferente que es el llano del resto de Colombia. Estamos muy lejos, no tenemos infraestructura. Llevar las cosas allá es muy caro, como nos lo comentó Napoleón Viveros de Fundallanura. Las vías, ustedes vieron la fotografía, no existen, son enterraderos. Entonces, reconozcan que invertir allá es difícil, es diferente y hay que legislar con base en esta diferencia. La urgente necesidad de la seguridad jurídica. No hay derecho a que llevemos todo este tiempo en que han maltratado a las empresas que tuvieron la osadía de invertir en la región, de crear empleo estable, empleo con todas las prestaciones, de un empleo que puede ser incluso por 30 años, como en el cultivo de la palma, en el cultivo del caucho, etcétera. Son productos de largo alcance y es un empleo realmente estable que le produce a las familias para estar bien con sus hijos, su señora, y no como en el cultivo ilícito, que están los señores solos derrochando y que no hay creación de sociedad. Hicimos un pequeño ejercicio a mano alzada de lo que las empresas han generado. Más o menos podemos estar equivocados en las cifras, pero en la altillanura solamente son 3 municipios del Meta, son todos los municipios del Bichada. Aproximadamente hay 20.000 hectáreas de arroz, 10.000 hectáreas de maíz, 30.000 hectáreas de soya, 23.000 de palma de aceite, 12.000 de caña de azúcar y 12.000 de caucho, aproximadamente de unos 100.000 hectáreas cultivadas, aunque hay gente que dice que son 400.000, pero como no hay cifras, como no tenemos la información. Esto genera aproximadamente 13.000 empleos directos, sin contar los indirectos. Y en un cálculo rápido, creemos que estos son
8.000 millones al mes que entran en la región, que se quedan en la región, en las familias, en la gente que está allí. Si una empresa ve que hay inseguridad jurídica, se va, como ya lo hicieron algunas, tenemos ejemplos claros. ¿Y qué sucede? Desempleo, abandono de la región y volver nuevamente a lo que tuvimos en los años 60, 70, 80, ilícitos. La coca como la reina, porque es la única que da para toda esa logística de transporte y de todo lo que los cultivos legales no dan. Como ya lo dijeron algunos de mis antecesores, la altillanura está en capacidad de producir alimentos y biocombustibles para el consumo nacional y para exportación, además de maderables, caucho, frutas nativas como el marañón, el arazá y el cacay. Creemos que realmente podemos ser la solución al desempleo que tiene hoy en día Colombia. En el llano estamos recibiendo el 33% de la migración de los desplazados que hay en Colombia. ¿Por qué? Porque llegan atraídos por la promesa del petróleo, pero resulta que no es el petróleo el que realmente puede dar un empleo estable, es la agricultura, y lo están haciendo las empresas que están llegando. Algunos de mis antecesores también han comentado, haciendo un poquito de críticas al COMPES de la altillanura. Nosotros creemos que el COMPES, con todo lo que se le pueda mejorar, es un buen instrumento y consideramos que es un plan maestro que si logramos desde la comunidad, desde la gente que estamos allá pendientes, hacer que esto no sea un saludo a la bandera como lo dijeron esta mañana, sino que se ejecute y que todo lo que está allí planteado, que compromete básicamente a todos los ministerios, desde el de Defensa, Ambiente, Agricultura, Vivienda, Salud, Transporte. Si logramos que todo eso que está allí plasmado se llegue a cumplir, sería realmente transformar esta región y convertirla en lo que debería ser su futuro y su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Guillermo Forero, con su presentación, por favor. ¿Aló? ¿Se oye bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al señor Ministro de Agricultura que nos está acompañando. Se me ha invitado en un pero muy corto tiempo a hablar sobre uno de los temas que hoy en día tiene polarizada Colombia, la seguridad jurídica sobre los títulos de propiedad de los bienes rurales. Voy al grano. La invitación es hablar de la seguridad jurídica y para eso necesito realizar unas consideraciones previas. Pueden ser de perogrullo, pero a veces lo elemental lo olvidamos y al olvidar lo elemental nos embarcamos en unas discusiones de nunca acabar por no recurrir a los principios fundamentales de una ciencia o disciplina que nos pueden informar de una manera rigurosa los elementos para desatar un problema en uno u otro sentido. Efectivamente, la propiedad es un concepto jurídico y desde esa medida, esa disciplina, extraña disciplina que se llama el derecho, que desde sus orígenes ha estado emparentada con la brujería, la religión, la ética, la moral, entre otras, ha venido edificando desde por lo menos 15 siglos antes de Cristo el concepto de propiedad y que llegó a un nivel cultural en la construcción del concepto con el derecho romano que 20 siglos después, muchos más, quizá 30 siglos después, fue trasladado a Occidente y que se encuentra en los códigos civiles decimonónicos. Y la propiedad en las sociedades de mercado es el derecho real, se dice real porque res viene del latín, el derecho sobre una cosa
corporal o incorporal que le pertenece a una persona o a un grupo de personas que pueden hacerlo valer frente a todo el conglomerado social. Eso no tiene mayor ciencia entender lo que es la propiedad y máxime en una sociedad de mercado. Claro, las propiedades pueden ser colectivas, pueden ser en común y pro indiviso, participativas, representadas en acciones, en cuotapartes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el concepto de propiedad. Y como estamos en sociedades de mercado, desde la proclamación de la Revolución Francesa de los derechos humanos, se entendió, para mal o para bien, la propiedad como un derecho humano. Y ahí entraremos en discusiones ideológicas eternas. Podemos remitirnos a los ensayos de Engels y Marx sobre el origen de la propiedad privada, los que las defienden, los escolásticos, los justnaturalistas, los justpositivistas, pero tenemos que aceptar algo. Porque la vida es así, la vida es de pactos sociales, del famoso contrato social. Se instituye la propiedad como un derecho humano en la Revolución Francesa. Ahora bien, esa Revolución Francesa, esa Declaración de los Derechos Humanos irradió todas las constituciones decimonónicas y obviamente permeó el pensamiento liberal y en particular el pensamiento liberal manchesteriano, lo que implicó que en casi todas las constituciones de Occidente la propiedad se constitucionalizara para blindarla, en los términos tan sencillos como lo he dicho. Pero además se crearon unas especificidades muy particulares al culto y alrededor del concepto de propiedad. Por ejemplo, en Colombia, desde la primera constitución como república que data de 1821 y hasta el día de hoy en el artículo 58 de la Constitución de 1991, sin solución de continuidad, se ha repetido que el derecho a la propiedad y a los derechos reales es un derecho con efectos ad aeternum, es decir, que no puede ser modificado por ninguna ley. De ahí se predica el famoso principio que ha sido mal entendido de la irretroactividad de la ley, que no es para todas las leyes ni para todos los asuntos que regula el derecho, sino para un asunto específico, la propiedad y los derechos reales. Esto se denominó en esta rara disciplina la teoría de los derechos adquiridos. Luego, si yo adquirí una finca en 1821, esas leyes de 1821, hoy en el 2014, ya tengo que acabar, bueno, en el 2014 se tienen que respetar, ¿sí? Así hayan transcurrido casi 2 siglos. En ese orden de ideas, entonces la propiedad en Colombia se viene blindando desde esa época hasta hoy en día bajo ese principio. Luego, los temas de seguridad e inseguridad jurídica no son tan difíciles de descifrar. Lo que vamos a ver es que la inseguridad jurídica no la crea la arquitectura positivista del derecho que se expresa en normas, sino la crean interpretaciones muy extrañas del derecho que no pueden dejar de ser permeadas por ideologías y que pueden ser el material de una agenda política de un grupo político determinado o de varios grupos políticos que quieren interpretar las normas de otra manera. Vamos rápidamente. Entonces, la propiedad en Colombia, cuando se erige como república, está formada la propiedad inmueble por un 90% de baldíos. Y ahí viene el concepto de baldío. El geógrafo Agustín Codazzi en 1964 aproximadamente presentó su estudio sobre baldíos en Colombia y concluyó que el 89% de la tierra en Colombia era baldía, valga decir más o menos 90 millones de hectáreas. ¿Qué pasó con los baldíos? Pues eran todos de propiedad de la nación, porque la definición clásica es en la teoría del derecho civil y privado, que era el que irradiaba en esa época todo el derecho, consiste en decir que todo bien que no tenga un dueño conocido, una persona natural o jurídica conocida, se presume baldío y es de propiedad de la nación. Entonces los baldíos se empezaron a adjudicar, se empezaron a adjudicar como tenía que ser porque era de propiedad del Estado.
pero se empezaron a adjudicar en Colombia no para fines, desafortunadamente no se hablaba en esa época de eso, de reforma agraria, ni para los menos favorecidos, ni para los trabajadores del campo. Los baldíos se empezaron a adjudicar para financiar la deuda interna y la deuda externa del país, política que se extendió aproximadamente hasta 1890, y en paralelo se empezaron a adjudicar para pagar obras públicas, como era, por ejemplo, la construcción de carreteras y las vías férreas. La legislación del siglo XIX señalaba, a manera de ejemplo, que se adjudicarían 300 hectáreas por cada kilómetro terminado, de vía férrea o de vía carreteable. Pero acompañado a eso, los baldíos empezaron a adjudicar para estimular la agricultura comercial. Y era adjudicación completamente gratuita, y las reglas del juego era: yo le adjudico a usted lo que usted pueda explotar. Deme una declaración, una insípida declaración que usted puede explotar 10.000 hectáreas y yo le adjudico las 10.000 hectáreas. Le doy un plazo de 5 o 10 años para que me demuestre que explotó por lo menos el 75 y yo a Estado lo premio. ¿Cómo lo premio? Entregándole otro tanto igual, en el caso que nos ocupa 10.000 hectáreas más. Y así se comenzó a consolidar en Colombia la gran propiedad, la gran concentración de la propiedad y el gran latifundio, pero como una política pública que se expresaba de manera imperativa, para bien o para mal, pero que se expresaba de manera imperativa en las leyes de la República. Entrados en el siglo XX, voy rápidamente porque me están haciendo señales, entrados en el siglo XX y agudizadas las relaciones de clase entre los colonos y los grandes propietarios, desde 1927 se empezó, pero perdone una cosa que estaba olvidando, porque es muy importante y por el afán. En el año 1870 se expide una ley de la República que expresamente dice que toda propiedad que no tiene dueño conocido se presumirá propiedad pública, baldíos, y que no pueden ser prescriptibles o usucapidos, quiere decir adquirir la propiedad por el simple hecho de la posesión y la explotación económica. Decía que en 1923, debido a las dificultades sociales entre colonos y terratenientes, se empezaron a crear proyectos de ley para concluir muy rápidamente con la Ley 200 de 1936, que en el imaginario colectivo de las universidades, de los colegios y de todos nosotros nos enseñaron que fue la gran reforma agraria en Colombia. Historiadores de la seriedad como una de sus obras fundamentales, que fue la primera gran antirreforma agraria, y vamos a ver por qué. A pesar de que estábamos en un gobierno de ideas liberales de tendencia socialista, en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 200 de 1936 se cambió el paradigma normativo y el paradigma social, que los bienes que no tenían dueño conocido se presumían públicos. Y en cambio, se manifiesta en el artículo primero de la Ley 200 de 1936 que se presumen de propiedad privada. Ojo, así está escrito: los baldíos que sean explotados económicamente, y habla de los fundos, se presumirán de propiedad privada, y por el simple paso del tiempo, en esa época 20 años, acompañados de explotación económica, podrán ser adjudicados sin limitación de extensión. Entonces, veamos cómo jurídicamente, para bien o para mal, son las leyes las que crean la certeza jurídica de cómo adquirir la propiedad de los baldíos y de los bienes que fueron inicialmente baldíos. Posteriormente, la Ley 135 del 68, la reforma agraria que se conoce como la reforma de Lleras, y posteriormente la Ley 160 de 1994, siguen contemplando los baldíos de manera marginal para efectos de reforma agraria. Toda vez que estas leyes 135 del 61 y 160 del 94 apuntan a señalar que cualquier persona, cualquier ciudadano colombiano
puede ser beneficiario de adjudicación de baldíos. Nunca dijo que era para campesinos, para bien o para mal. Nunca dijo que era para sujetos de reforma agraria. Y por eso es que ahora nos rasgamos las vestiduras y el Estado sale a decir, miércoles adjudicamos más de 3 millones de hectáreas a personas que no son, más de 3 millones de predios, perdón, que no son campesinos. Claro, porque bastaba con tener unos requisitos: no ser propietario, no ser poseedor y no tener un patrimonio líquido en el año inmediatamente anterior superior a 1.000 salarios mínimos. Entonces, un muchacho, por ejemplo, que llegaba a hacer su maestría en Harvard, se podía ir para Vichada y le adjudicaban un baldío, porque sencillamente reunía el requisito, sin querer decir que el propósito especialmente era para que se le adjudicara a campesinos. Pero la norma, el texto legal, a lo que tanto culto le rendimos los abogados por la seguridad jurídica, el texto, porque es que el espíritu del legislador es muy difícil descifrarlo. Son como 220 parlamentarios de todas las tendencias políticas, entonces, ¿qué está pensando el espíritu y la cabeza de cada uno? Ya Norberto Bobbio en los años 50 dijo, la seguridad jurídica consiste en el texto de la ley, no en el espíritu de la ley. Ya exploraremos propósitos o haremos análisis semánticos, éticos para buscar, pero no en el espíritu de la ley. En ese orden de ideas, por primera vez en Colombia se crea una prohibición fundante que es el florero de Llorente en este momento. Es la famosa prohibición que nadie podrá adquirir más de una UAF en cada región por ningún medio, compraventa, sucesión, sociedades. Nadie podrá adquirir más de una UAF de los predios que inicialmente fueron baldíos. Entonces, y yo con la venia de ustedes me voy a tomar 5 minuticos más, porque es que es imposible resumir esto en 10 minutos y dado pido su venia del problema de la certeza jurídica que nos convoca en este seminario. Entonces, en ese orden de ideas se dijo inicialmente baldíos. Claro, si hacemos una interpretación ramplona, literal, absolutamente exegética, pues ¿cuáles son los predios inicialmente baldíos en Colombia? Todos. Los únicos que no serían predios baldíos fueron los adjudicados por la corona española, que en la legislación de 1823 se legalizó esa legislación española que no superaba el 9% de los predios en Colombia. Entonces, todo sería baldío y toda prohibición y toda operación contractual de venta de los predios después del año 1994 quedarían por fuera del mercado. Es decir, la sociedad de mercado quedaría destruida y no tendría ningún sentido esa interpretación. Sin embargo, para infortunio de nuestra historia presente, esa fue la interpretación que durante 2 o 3 años se le ha dado a ese artículo y se lo han dado exministros, autoridades públicas, superintendentes, etcétera, etcétera. Hasta ahora, por fortuna, no conozco que ningún juez haya dado esa interpretación, que en últimas va a ser la persona a quien le corresponde definitivamente interpretar la norma. Entonces se caía de su peso. Entonces después inventaron que inicialmente se referiera a partir de la ley 200 del 36. No les funcionó la teoría, entonces la cambiaron y dijeron que era a partir de la ley 135 del 61. Y luego dijeron que era a partir de la ley 30 del 89. Y después el gobierno entró en razón y en de motivos que suscribió el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo hace 1 año, 2 años en la ley de extranjerización, señaló que definitivamente el sentido de la ley no podía tener ese absurdo y que la prohibición solo operaba para baldíos adjudicados de 1994. No los quiero extenuar, pero hay más de 20 argumentos desde el derecho constitucional, desde los métodos de interpretación histórico, gramatical, lingüístico, ponderativo, axiológico, que demostrarían que lo que dijo el ministro Juan Camilo en esa exposición de motivos es lo correcto. Se llevaría a un absurdo total y el derecho, que desafortunadamente en muchas partes de su historia ha estado al servicio del absurdo, no lo puede seguir estando en estos momentos. Entonces viene después un tema, y esto es el tema que nos aboca a la certidumbre jurídica, y qué pasa con los baldíos adjudicados después de 1994. Pues el legislador, que la mayoría de las veces tal vez yerra, esta vez fue inteligente.
cosa que hay que aplaudirle al legislador del 94. El legislador previó que iba a pasar, entendiendo que la prohibición la estaba creando sobre operaciones de bienes inmuebles, hizo un análisis como tenía que hacerlo sistemático de la disciplina del derecho y de todas sus normas, para concluir que efectivamente una prohibición de ese tipo no bastaba con el simple decir en el texto legal, sino que se debería implementar a través de hacer pública esa prohibición en cada acto de adjudicación de baldío a partir del 5 de agosto de 1994, no como una tinterillada, no como la han llamado algunos detractores, como la tinterillada o la ley Urrutia. No, eso se lo inventó Napoleón Bonaparte o los que le escribieron el Código Napoleónico. Obedece a que la propiedad en Colombia, la propiedad inmueble, debe ser pública en un texto jurídico que se llama folio de matrícula inmobiliaria o certificado de libertad. Y todos los gravámenes, como la prohibición de una venta, como un embargo, como cualquier limitación de dominio, deben aparecer ahí. Es decir, cuando se expide la ley 160 del 94, ya estaba vigente el derecho registral en Colombia y esa ley tenía que responder lógicamente a los mecanismos de publicidad, que es un derecho fundamental constitucional, la publicidad, y lo que se denomina en derecho constitucional la publicidad reforzada. Es decir, que el Congreso puede escoger cómo se hace efectivo. Perfecto, hasta ahí no habría ningún problema. Sucede, y es una investigación histórica que estamos realizando, que esa orden operó a partir del 5 de agosto de 1994. Y cuando revisamos más de 1 millón y pico de actos de adjudicación de esa época hasta el día de hoy, el ente que debía incluir esa prohibición para que quedara reflejada en los folios de matrícula inmobiliaria nunca lo hizo. Es decir, nos encontramos ante una falla del servicio público. Nunca lo hizo cuando lo debió hacer. Por eso, desapercibidamente, los notarios registradores le daban la bendición a compras mayores de una UAF porque no encontraban la prohibición inscrita. Esto puede sonar a tinterillada y esa puede ser una lectura, pero también, visto dentro del cosmos jurídico, es absolutamente lógico con todos los conceptos y el modus operandi de las operaciones sobre inmuebles en Colombia, tanto rurales como urbanos. En ese orden de ideas, en este apretadísimo, porque el tema es un poco más complejo y tiene más aristas, en ese orden de ideas uno diría, ¿cuál incertidumbre jurídica? Aquí no hay ninguna incertidumbre jurídica. Es decir, si utilizamos la legislación, la leemos, la legislación existente, y la interpretamos de acuerdo a los métodos científicos, digo entre comillas, porque todavía los abogados y los filósofos del derecho polemizamos si el derecho es una ciencia o no, pero démosle ese estatus por el día de hoy. Digamos, dentro de su propia sistemática tiene unos principios de interpretación, y todos los que han salido a decir que es ilegal, nunca he visto al primero, aún los más inteligentes, poner sobre la mesa un método del derecho de los actualmente existentes para arribar a esa conclusión. Así las cosas, a mi modo de ver, no existe ninguna incertidumbre jurídica de cómo se adquiere la propiedad. Situación diferente, como lo está haciendo actualmente el INCODER, es que a partir del año pasado expuso la prohibición, como lo ordena la ley, para adquirir baldíos adjudicados después de 1994. Pero déjenme decirle otra cosa, ya no son todos los baldíos, como se creyó, son los baldíos que se adjudicaron a campesinos, son los baldíos que se adjudicaron a sujetos de reforma agraria para que con ellos sobreviva, se retroalimente de manera permanente una economía campesina. Pero ¿qué pasa con todos los baldíos, que son millones, que después del 94 se le adjudicaron a no campesinos, cumpliendo los requisitos legales, obviamente? Pues esos baldíos no estarían bajo la prohibición por las razones expuestas, pero por una más que la gente olvida. Es que efectivamente nadie niega que el artículo 64 de la Constitución le da prioridad al acceso de la tierra al campesino. Entonces veamos un ejemplo en la altillanura.
Hay 1,5 millones de demandantes de tierra, de baldíos, campesinos o personas que cumplen los requisitos, pero hay 5 millones que no tienen esa demanda. Entonces, ¿cuál sería el efecto, la externalidad negativa que un agroindustrial compre 50.000 o 100.000 hectáreas? Obviamente, utilizando todos los referentes que el doctor que expuso, el biólogo, en su exposición maravillosa, utilizando todos los referentes que hay que utilizar para hacer una conservación bioética del área que se pretende influenciar. Pero lo que quiero mostrar aquí es que habría una ilegalidad o inconstitucionalidad cuando el que compra le arrebata la posibilidad de tener tierra a los campesinos. Entonces, el análisis se hará por un método que se llama en derecho la ponderación, y ese método tendrá que aplicarse en cada caso para decidir si estamos incumpliendo con la Constitución y con la jurisprudencia que lo desarrolla. Me perdonan el afán, pero en 10 minutos era imposible decir más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Respetando el tiempo de ustedes y el próximo foro, vamos a parar aquí este foro para darle turno al siguiente foro y al final tendremos tiempo de hacer preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Montenegro como moderador, al doctor Teixeira, al doctor Forero y a la doctora Serrano por su intervención. Continuamos con el tercer panel sobre la política pública para el desarrollo productivo y sostenible de la Orinoquía. Nos acompaña como moderador el doctor Eduardo Wills. Y le pedimos a nuestros panelistas que suban por favor al auditorio, al escenario. Los ponentes que estarán con nosotros en este tercer panel son el doctor Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Álvaro Balcázar, asesor del equipo negociador en La Habana, Cuba, el doctor Andrés Espinosa, gobernador del departamento de Vichada, y el doctor Juan José Perfetti, investigador de FEDesarrollo. Para todos ellos, un aplauso de bienvenida. Y doctor Wills, usted tiene la palabra para el siguiente panel. Bueno, muchas gracias. Llegamos al último panel de esta muy interesante reunión que hemos tenido a lo largo de todo el día y nos vamos a ocupar sobre los retos de la política pública para generar un desarrollo que sea sostenible social y ambientalmente en la altillanura, al tiempo que se pueda promover la competitividad y la productividad de nuestras agroindustrias y nuestra agricultura campesina también. En el transcurso del día han surgido múltiples preguntas muy interesantes, todas que plantean unos retos muy importantes para la política pública. Yo quisiera simplemente señalar 5 puntos que me parece que son fundamentales. Uno, el tema de la seguridad jurídica de la propiedad y de la titulación. Es un tema pues que ha surgido todo el tiempo en este foro, y concomitante con ello el tema de la UAF, para lo cual pues obviamente es muy importante poder escuchar al señor ministro que nos cuente sobre la política que tiene el actual gobierno al respecto. También hemos hablado de impuestos sobre la tierra, subsidios a los productos agropecuarios, las políticas que se han generado alrededor de ellos, la necesidad de fomentar políticas integrales que tengan en cuenta pues lo social, lo ambiental, la infraestructura, la educación ha sido un tema que ha salido recurrentemente, y finalmente el tema de los incentivos y los controles para poder generar estos procesos de desarrollo sostenible. Entonces, en primer lugar, le damos la palabra al señor ministro de Agricultura. Es un gusto para nosotros tenerlo con nosotros en este foro, y entonces puedes proceder.
Bueno, buenas tardes. Siempre el primero en un panel es el sacrificado. Entonces hoy el sacrificado en este panel soy yo. Me voy a referir muy brevemente a los 4 puntos que nuestro moderador nos ha planteado. Seguridad jurídica, 4 puntos y yo añado 1. Seguridad jurídica, UAF, impuestos sobre la tierra, subsidios, y el que yo añado es el de banca de inversión y cadenas productivas dentro de este concepto. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, hay seguridad jurídica. Puede ser que esa seguridad jurídica no nos guste. Puede ser que las normas que hay en estos momentos no sean las normas que para la Orinoquía se requieren, para que se pueda desarrollar económicamente la Orinoquía con seguridad más bien económica. Hay seguridad jurídica, pero esa seguridad jurídica no nos permite tener seguridad económica. Y en ese sentido, por lo menos este ministro considera que las normas deben, en el caso de la Orinoquía, ser cambiadas, ajustadas para lograr en esta importantísima zona del país desarrollo seguro, desarrollo social, desarrollo que permita que además ese territorio sea adecuadamente explotado. Desde el punto de vista de las UAF, me parece que ese es un criterio que no tiene absolutamente ninguna razón de ser, no tiene ninguna coherencia, y dentro del ejercicio que hemos tenido, dentro de las reuniones de la misión rural, el Ministerio claramente ha expresado que ese debe ser un concepto que debe desaparecer. Y de hecho, si nosotros nos ajustamos a una de las definiciones de la unidad agrícola familiar, nos encontramos que por lo menos en la Orinoquía no interpreta, no está de acuerdo, no coincide con los planteamientos que se hacen en relación con la justificación de esa unidad de medida. Porque nada tiene que ver una UAF en la Orinoquía con una unidad agrícola que le permita a una familia poder sobrevivir con cierta holgura. No tiene la más mínima posibilidad un campesino de desarrollar una UAF en la Orinoquía, porque de hecho la inversión que tiene que hacer son muchísimas veces más lo que cuesta esa tierra, y por lo tanto, como no tiene ningún otro tipo de garantías o las tiene mínimas, pues no tiene posibilidad ninguna de explotar esa UAF. Desde el punto de vista de los impuestos sobre la tierra, pues yo sí estoy de acuerdo que tierra no explotada es tierra que debe tener un tributo completamente diferente a la tierra que está explotada. Más del 70% de la tierra que se puede explotar en Colombia no está siendo explotada, y el valor de la tierra es en Colombia increíblemente alto. Eso limita su desarrollo, eso grava en materia profunda no solamente la productividad, también la competitividad, porque en muchos casos no se hace sobre la tierra lo que se tiene que hacer, porque el costo de la misma consume muchos elementos que debían aplicarse a esta para que el resultado pueda ser positivo. Desde el punto de vista de los subsidios, lo he expresado en todos los escenarios. En este país estamos llenos de subsidios que no agregan valor.
En este gobierno, por ejemplo, se han entregado 7 billones de pesos como subsidios al campo colombiano. Nadie lo agradece, nadie se identifica con esa cifra y además no ha generado esa cifra absolutamente ningún impacto. La pobreza extrema en Colombia es una de las más grandes en América Latina en función de las hectáreas que tiene el país. Las exportaciones desde el punto de vista agrícola son las menores en América Latina en función del Producto Interno Bruto, de modo que no han contribuido los subsidios a disminuir la pobreza extrema, ni tampoco han contribuido a generar desarrollo. En un análisis que nos presentaron los amigos de Econometría en estos días, nos mostraban cómo había habido una levísima disminución en la tendencia de la pobreza, muy en función de esos subsidios asistencialistas. Pero desde el punto de vista de la producción, absolutamente nada. De modo que la política de subsidios que tenemos en el país es un absoluto fracaso. Por eso, en ese sentido, el ministerio y este ministro ha planteado con toda claridad que debemos trabajar muchísimo más en invertir en bienes públicos. De modo que del 100% que nosotros tenemos como proporción del Producto Interno Bruto entre subsidios y bienes públicos, el 92% en subsidios y el 8% en bienes públicos, por lo menos deberíamos equilibrar esa proporción y que el 50% se invirtiera en bienes públicos y el 50% se invirtiera en subsidios. Y esos subsidios que generen valor, esos subsidios que le den estabilidad y oxígeno en un momento dado a un cultivo cuando por razones extraordinarias así lo requiera. Y bienes públicos, necesitamos grandísimas inversiones en riego y drenajes, en asistencia técnica, en conocimiento, en investigación y desarrollo, en vías terciarias. Si eso no lo focalizamos en este sentido, pues el reto del desarrollo en el sector agropecuario y piscícola se va a ver frenado y con mayor razón en la Orinoquía. De modo que lo que nosotros tenemos que hacer, y ojalá lo hagamos, por supuesto, es darle un ordenamiento jurídico y no solo a la Orinoquía, sino al país, que le dé seguridad económica a todos quienes invierten en el campo. Y seguridad jurídica en este sentido, desde la ley 160 del 94, una UAF no se puede subdividir, está prohibido por la ley. Y si cualquier campesino, no en la Orinoquía, sino en cualquier parte del país, tiene 50 hectáreas, 4 hijos, se muere, y esa fue un baldío que le fue adjudicado a ese campesino y corresponde eso a una UAF, no lo puede dividir entre sus hijos. O constituyen una sociedad o uno de ellos se queda con la propiedad, o lo que generalmente ocurre, y es que se la dividen entre todos informalmente, y de ahí en adelante empiezan a funcionar el tema de las cartas ventas. ¿Y qué nos encontramos ahí? Lo que vemos por todo el país: informalidad, 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 y eso sí genera inseguridad jurídica. De ahí en adelante, la tierra vale menos para ellos y los costos de transacción aumentan increíblemente. Es mucho más difícil conseguir ahí sí cualquier beneficio, cualquier crédito, y se perjudica en materia grave el más pobre. De modo que aquí, por tomar unas decisiones que supuestamente benefician a los más pobres, lo que hacemos es tomar decisiones que frenan el desarrollo y que no permiten
que tantos colombianos que hay en la pobreza extrema salgan de ella. Este ministro presentó un proyecto de ley que debió retirar y que retiró con toda la tranquilidad, porque en su momento no hubo ni la aprobación por parte del resto del gobierno, ni el acompañamiento por parte del sector privado. De modo que nos enfrentamos a una situación en la que buscábamos corregir una serie de problemas que no solamente había a nivel de la Orinoquía, sino a nivel nacional. Pero todo se interpretó como lo dijo la directora de Asoorinoquía. Aquí hay falacias, aquí hay cuentos y aquí hay una cantidad de interpretaciones que deforman las realidades. Y cualquier cosa que se plantee en función, en el caso de la Orinoquía, en relación con la adecuada explotación económica, se considera que lo único que se quiere es arropar al grande, proteger al grande y desconocer al pequeño, cuando en el proyecto que presentamos en el Congreso de la República lo que buscábamos era que se diera un crecimiento armónico del grande y del pequeño. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor gobernador del Bichada.